algo de cierto, pero no es tan así. Los servidores públicos siempre hemos estado activando los trabajadores, la clase laboral. Desgraciadamente hay una situación de degradación, hay veces hasta moral, hay una doble moral, hay veces en la política mismo se ve ese tipo de cosas. Entonces, ahora resulta que cuando los trabajadores iniciamos una lucha, se van minando ciertos aspectos, es decir, el gobierno con ciertas estrategias políticas ha permitido incluso que se separe a grupos de trabajadores. Es decir, ¿a usted le afecta también la división? Claro, hay veces ha habido este tipo de cosas, se han llevado a ciertos dirigentes o los han ilusionado con determinadas cosas y que después les han dado la patada, como decimos, y no ha servido de nada. Entonces eso ha conllevado a que hay este tipo de cosas, este aprovechamiento, pero no es verdad que los trabajadores o los servidores públicos no hayamos estado en la pelea. Nosotros hemos apoyado al gobierno nacional, porque la izquierda se unió para apoyar a este gobierno, para llevarlo donde está. Sin embargo, cuando ya llegamos a ese aspecto de triunfo o de haber conseguido algunos logros como esta Constitución, ahí es que el presidente retrocede, el presidente Correa, y se va alineando hacia otros sectores que no son los que realmente propugnamos nosotros, y que no era para beneficio de los trabajadores, de los servidores públicos, era para beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, se han hecho algunas cosas importantes que nosotros las reconocemos, pero ¿de qué vale todo eso si se está atentando contra los derechos de las personas, contra los derechos laborales, cuando deben de crearse más plazas de trabajo? Se está minando prácticamente, se está mermando el aspecto laboral, y de esa manera no se puede hacer país. De ahí que nosotros creemos que en parte es culpa de los gobiernos de turno y particularmente de este, que pese a que ha pregonado tanto y que se comprometió con la clase laboral a llevarla a días mejores, lo que está haciendo es lo contrario. Esta tarde, cuando se enteraron del programa, conversábamos con un grupo de amigos, y esto para lanzar la pregunta a Edith Borja, dice, es que el gobierno les quitó el discurso a los trabajadores. Ya no hay como hablar del Fondo Monetario porque ha enfrentado al Fondo Monetario, no hay como hablar del Banco Mundial ni de la deuda externa. Sumado a esto la división. ¿No son estos aspectos los que le están afectando? Bueno, Correa llega al poder fruto de lo que nosotros hemos luchado toda la vida. E incluso, mira, el asunto de la tercerización. Y aquí mismo, aquí en general comenzó esa lucha. Y el movimiento obrero no es que ha estado parado, hemos estado movilizados. Y mi querido Lenín, usted fue uno de los protagonistas fundamental para que desde Esmeraldas se abra esa puerta. Fuimos al segundo encuentro de provincias petroleras y estuvo Correa, lo invitamos. Era ministro votado. Yo personalmente lo invitamos y él tomó esta bandera de lucha, la que nosotros habíamos empujado desde aquí de Esmeraldas. Y habla así, incluso como nosotros, lo que tú dices, efectivamente. El Banco del IE, eso hemos venido peleando. La intromisión del Fondo Monetario Internacional que no existe. En algunas opiniones internacionales estamos de acuerdo. Pero la forma como viene tratando el movimiento obrero, eso ni en las dictaduras que pasamos aquí en el país. Los tercerizados, luego que fueron asumidos a la industria petrolera, hoy le pagan la mitad del sueldo. O sea, Petroecuador es la primera tercerizadora, sin uniforme. ¿No hubo mejoras en ese aspecto? No hubo mejoras. Cuando se instalaba la asamblea, ¿hubo un mandato realmente explícito en eso? En eso el gobierno de Correa le queda debiendo a los trabajadores. Los trabajadores, muchos de ellos dicen, mejor estábamos tercerizados. Y así pasa. Trabajadores que ganaban 800, 900 dólares, hoy en la industria petrolera en el oriente ganan 300, 400 dólares. Creemos nosotros que el movimiento obrero se va a levantar. La UGT está... Entonces, reconocen que están en una crisis. No, pero es que claro, es severa, hay un reflujo, pasajera, leve. Hay un reflujo que no nos deja articular, porque centrales todavía están pensando que Correa es un hombre de izquierda, que Correa va a llevar el proceso de cambio, de revolución que quiere el pueblo ecuatoriano. Correa está pensando en otra cosa.
Entonces, por eso creemos que la CTE debe de juntarse a nosotros, la UGT, la CEOL misma tiene una postura, la CEDOCUC, y conformar la Central Única de Trabajadores que permita enfrentar la correa. Y ese movimiento se está gestando. Mira, el día martes tuvimos nosotros en los medios y espontáneamente invitamos a la gente, ¿no? Y al otro día hicimos una pequeña movilización, pero se siente en el pueblo, la gente te pita, te dice, ya es hora de que Correa... Eso que usted dice ya es desde la parte política y voy un poco más allá, pero ¿no es lo político partidista lo que le sigue haciendo daño, que ha profundizado esta división? Bueno, nosotros creemos que el ser humano, los obreros tienen su situación política de cada partido, pero en el ente del sindicato, el sindicato tiene que actuar porque es la parte que va a permitir que el gobierno de turno, cualquiera que sea, pueda hacer el movimiento obrero, enfrentarlo, para que no haya un respeto como está viendo en el gobierno de Correa. Mire, trabajadores buenos. Yo conversaba con la licenciada Norela, ella ha sido una buena profesional votada. O sea, no miran a nadie. Si quieren despedir, quieren votar, hagan un sumario administrativo a los servidores públicos, a los obreros. Ahí está el Comité Obrero Patronal. El último despido que están haciendo en este momento, 39 trabajadores de refinería. Fuimos y conformamos el Comité Obrero Patronal. No le prestó atención el gobierno. Hay algunos que le hacen juego a la patronal, quisieron incorporar el Comité Obrero Patronal regional, por encima de eso. Tenían que convocar el Comité Obrero Patronal Nacional. No lo convocaron y fueron a la Inspectoría del Trabajo. Señor inspector, usted tiene que ser serio. Esos vistos buenos no deben de pasar. Lo mismo en el sector salud. Tienen que, así sea el delincuente que haya cometido cualquier crimen, tiene derecho a la defensa, pues. Los trabajadores que han sido despedidos tienen derecho a la defensa. El asunto del despido introspectivo, eso solamente debe usarse en caso de una o dos personas, pero no masivamente, como lo está haciendo este gobierno. Yo tengo que darle la palabra a don Ramón Reina, pero insisto, es verdad que se apunta hacia el gobierno, que es el primero que debe cumplir, pero esto no está generalizado en este momento en el Ecuador, que hay algunos sectores que ya vieron la debilidad de los trabajadores y empiezan a actuar también, ¿o es solo el gobierno? Don Ramón. Bueno, yo creo que tanto el gobierno como los trabajadores estamos atravesando este momento de crisis, porque entendemos que cuando la clase obrera apoya a un partido político, a un movimiento político, en este caso el del gobierno, se nota el debilitamiento porque existen otras centrales sindicales que hacen oposición. Entonces, el movimiento obrero sindical está debilitado justamente porque no hay ese entendimiento entre la clase trabajadora nacional. Por ejemplo, hoy que nos hemos reunido en la Federación Provincial de Trabajadores, hemos invitado al compañero expresidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, el señor Terán, como también al compañero Carlos Perlaza, buscando la unidad, porque nunca antes los trabajadores que estamos bajo el Código del Trabajo hemos hecho una lucha conjunta con los servidores públicos. No ha sucedido que yo recuerde, a no ser cuando viene un 1 de mayo, solo allí, pero para defender otro tipo de derechos, creemos que no ha habido aquello. Entonces es el momento de la reflexión, es el momento de la unidad, porque tenemos que parar lo que está ocurriendo. No podemos permitir que el Ministerio de Relaciones Laborales
siga despidiendo a trabajadores y a servidores en todo el país. Leía que en la provincia de Loja, en la gobernación, prácticamente despidieron a todos los servidores. Y eso es algo inaudito. No se puede seguir con los brazos cruzados como meros espectadores de esto que está ocurriendo y que está mandando a mucha gente a la desocupación, y esto incide mucho en las familias y creemos que también en la inseguridad. Ustedes, los servidores públicos, son los que están más cerca, pero más lejos ahora del gobierno, porque deberían ser los más cercanos, porque son los colaboradores de los ministerios. El gobierno se venía quejando, y lo escuchamos en algunas sabatinas, de que lo que no lograba vencer era esos mandos medios que no le daban agilidad al trabajo que planificaba el gobierno. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante ello? Porque buscamos de alguna manera salidas a esta crisis que está afectando al Ecuador. Bueno, esa es una tamaña mentira del gobierno nacional. No ha habido nosotros a nivel de servidores públicos de base siempre hemos sido cumplidores de la ley y el derecho, y nosotros con el gobierno de turno que sea siempre hemos cumplido nuestras obligaciones como servidores públicos y hemos dado el servicio que el pueblo se merece. Y no hemos puesto cortapisas ni nada de eso, son pretextos simplemente que busca este gobierno y está remetiendo contra los trabajadores, contra los servidores públicos, creándoles un temor a todos los servidores, con amenazas, con incluso mandando hasta inteligencia a las diferentes instituciones públicas, tratando de amedrentar a la gente. Pero yo hago un llamado a los servidores públicos que no nos dejemos impresionar de aquello. Nosotros tenemos toda la capacidad de reacción y eso es lo que vamos a hacer ahora. Estamos reaccionando ante este despropósito que está queriendo implementar el gobierno nacional. Si Rafael Correa no retrocede en esta situación, téngalo por seguro que este país se va a volver muy conflictivo. Los servidores públicos hemos sido muy capaces, muy inteligentes y hemos actuado con prudencia en todas las acciones que hemos llevado a cabo. Pero tampoco vamos a permitir que se sigan dando este tipo de abusos y ni vamos a aceptar que se quiera amedrentar con la fuerza pública, con que sea. Nosotros tenemos derechos y obligaciones y como servidores públicos estamos demostrando todo aquello, pero tampoco vamos a aceptar los calificativos de corruptos, de indeseables que se está tildando a los servidores públicos. Eso no lo vamos a permitir y los compañeros que han sido despedidos sobre esos aspectos deben presentar sus querellas penales en contra de estos ministros que ahora tildan al servidor público después que se sirvieron de los servidores públicos, porque prácticamente nosotros apoyamos a este gobierno, fuimos los primeros que le dimos el sí al gobierno de Rafael Correa. Y ahora estamos siendo arremetidos por este presidente que después que nosotros hemos confiado y hemos apoyado, porque todas las acciones que se han llevado a cabo en algunos aspectos han sido propuestas que vinieron de los trabajadores, pues, de la clase obrera, de la izquierda, pues nosotros planteamos pues las acciones. Decía el compañero del Banco del IE, el BIES que se llama ahora, y en salud, en educación, hemos planteado cambios en todos los aspectos, y que se hagan caminos vecinales, carreteras, todo eso son propuestas de la clase obrera, pues, del pueblo. Y ahora el gobierno lo ha tomado como bandera de lucha y se ha olvidado de quienes hicimos la propuesta, pues. Eso es lo que no nos ha gustado del gobierno nacional y ahora nos quiere lanzar a la calle como corruptos. Y habla de corrupción y está pagando indemnizaciones a los corruptos. O sea, es una contradicción. ¿Por qué no decía, como decía el compañero, sígale pues los sumarios administrativos a los corruptos, sígale las acciones legales, pues? Pero nosotros no vamos a permitir que se vaya a seguir denigrando a los trabajadores. Hemos presentado a la Corte Constitucional la demanda para que se declare inconstitucional este decreto 813. Si la Corte Constitucional no declara inconstitucional este malhadado decreto, vamos a ir a las Cortes Internacionales, nosotros sabemos cómo defenderlo. Pero la cosa es que si el presidente de la República
no cambia su proceder, créalo que va a tener serios problemas, no solamente del sector laboral, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Tengo que irme al corte, es el primer corte de la noche, ya volveremos con las llamadas y con más opiniones de nuestros panelistas aquí en esto que hemos llamado crisis a la estabilidad laboral que se ha mantenido en el Ecuador durante tantas décadas. Ya volvemos.